Dios me los bendiga, que tengan una feliz tarde. En esta oportunidad queremos darle gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Vamos a hablar acerca de una preciosa historia en donde Dios rescata tres hijos fieles, tres hijos que se encomendaron a Él en todo momento, que participaban precisamente de ese tiempo de oración, de ayuno y de búsqueda, y cómo el Señor los rescata de precisamente un horno de fuego. ¿Qué le parece si me acompaña en esta preciosa tarde a poner todo en las manos del Señor para que sea Él el que nos pueda dar esa sabiduría para poder hablar? Amantísimo Dios y Padre, en esta preciosa tarde, Señor, venimos ante tu divina presencia, Padre, para darte gracias, Señor, por cada una de las cosas que recibimos, pero sobre todo gracias por esta preciosa palabra que vamos a compartir esta tarde, Padre. Permite, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón sean puestos de una manera sobrenatural en nuestra vida y que esa misma provisión tuya nos permita, Señor, poder tener el mensaje que necesitamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, como les venía diciendo, vamos a hablar a partir del capítulo 3 de Daniel. Esta es una historia maravillosa de cómo Dios sigue haciendo de nosotros ese protector, ese Padre que lo da todo, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de un rey llamado Nabucodonosor, un rey que de alguna manera empezó a erguir una estatua. Dice la palabra que era una estatua de 60 codos de anchura y 6 codos de alto. Una altura de 60 codos y una anchura de 6 codos. Y esta estatua había sido puesta para que pudieran adorarla. Y entonces él crea un edicto, él crea un mandato. A través del capítulo 3, verso 5, vamos a poder empezar a escudriñar lo que esta historia nos quiere decir. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que al oír el son de la bocina, de las flautas, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adorareis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Imagínense el nivel de idolatría que en este caso tenía el rey Nabucodonosor, que estaba obligando a todos los habitantes de este territorio a que le rindieran pleitesía a una estatua de oro. En aquellos tiempos, hermanos, era muy difícil el poder lidiar con esta costumbre que ellos tenían de estar adorando imágenes. Recuerdan que también Abraham en el desierto le tocó ver este tipo de situación. ¿Y cómo es posible que aún después de tantos años haya gente que en este caso, aquí se entiende que era un edicto real, de alguna manera era una ley, era algo obligatorio? Entonces ellos asumen, ¿verdad?, de que todos los habitantes de ese reino, de ese sector, iban a poder realizar este tipo de adoración. Dice el versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Qué le parece a usted si se imagina un poquito cómo estaba esta situación? O sea, era una dictadura, era un proceso de anarquía bastante fuerte, en donde vemos a un rey que estaba obligando a un pueblo. Dice, por lo cual al oír todos el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán a la estatua de oro del rey Nabucodonosor, la cual él había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Ustedes saben que en este caso el pueblo judío era un pueblo que estaba libre de idolatría. En algunos sectores ellos manejaban precisamente eso de la idolatría, pero había de alguna manera otro sector, gente que ya había conocido
de repente el paso de los profetas que anunciaban pues la venida del Mesías y todo eso. Entonces ellos sí no querían obedecer. Entonces, claro, como en todo, hay personas que de alguna manera van a estar pendientes de ver cómo le echan tierra a los demás. Eso es algo que se ve en todos lados, y ese territorio no era la excepción, por lo visto. Entonces, estas personas empezaron a ver a quién podían acusar para ser lanzados precisamente a ese horno de fuego. Se puede imaginar el nivel de maldad que muchas veces algunos seres humanos tienen con ese proceso de querer destruir a otros y de no dejar vivir. Hermanos, esto viene desde ese tiempo, nada más que ahora nosotros como que tenemos mayor información y debería de esto desaparecer, pero sin embargo vemos que es una costumbre que se viene remontando desde tiempos antiguos y que aún ahora en pleno 2025 lo seguimos viviendo. Entonces el versículo 12, mire lo que dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estaba hablando de Sadrach, de Mesac y de Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que habías levantado. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Mire lo que dice el inicio del versículo. Dice, hay varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia. Ahí hay un interés. Ahí hay un interés porque estos varones tenían una posición diferente, estaban prácticamente considerados por el rey para poder realizar un trabajo que era un trabajo de mucha calidad, un trabajo de administración. Se supone que las personas que estaban en aquellos tiempos a cargo de la parte administrativa eran personas muy inteligentes, eran unas personas superdotadas, porque en aquel entonces no había universidad, hermano. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas con ansias de quizá ellos ocupar esos puestos? Porque realmente el egoísmo viene desde antaño, hermanos. Entonces ellos vienen a malinformar a los que están haciendo un buen trabajo simple y sencillamente para quitarlos del camino. Qué triste es encontrar ese tipo de personas en nuestra vida, hermano, que no reconozcan realmente cuál es el valor que nosotros tenemos o las habilidades o las capacidades que Dios nos ha dado y que de alguna manera vengan ellos a querer interrumpir una labor que estaba bien realizada, porque si dice que estaban a cargo de negocios de una provincia, se puede imaginar, una provincia es un lugar grande. Una provincia en aquellos entonces era un territorio bastante vasto y posiblemente ellos estaban administrando muchas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice el versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios y escriben la palabra Dios con D minúscula, lo que significa que no están hablando de nuestro Dios poderoso, sino que de los diosesitos, esos chiquititos que ellos tenían, de esos dioses incapaces que ellos tenían. Entonces, él le está reclamando por qué no quieren venir a adorar a ese Dios con D minúscula, que no tenía el poder que nuestro Dios todopoderoso tiene. Y vienen ellos y le contestan, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampolla y de todo instrumento de música os postréis. Él repite nuevamente el edicto que ya les había sido leído a la estatua de hecho, porque si no la adorares en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y que Dios, con D minúscula, será aquel que os libre de mis manos. Este hombre consideraba que él tenía la verdad en sus manos, número uno. Número dos, considera que el Dios al que adoraba Sadrach, Mesac y Abed-nego era un Dios que no tenía poder sobre él. Pero ya en las cansadas le dijo, ok, vamos a ver, dice, si el Dios que ustedes adoran, y le dice Dios a nuestro Padre Celestial, le pone con D minúscula porque él no sabía qué tan poderoso era.
Muchas veces la gente quiere poner a Dios con D minúscula de desconocimiento o con D minúscula de no saber realmente la grandeza de nuestro Padre Celestial. Pero sin embargo estos chicos, Sadrach, Mesach y Abednego, dice en el, en el versículo 16, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué les está diciendo básicamente? Le está diciendo de que no lo iban a hacer. He aquí nuestro Dios, versículo 17, a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Estamos hablando de 3 personas que tenían una convicción básica de que Dios era todopoderoso, de que ellos estaban honrando a su Dios y no estaban permitiendo precisamente que esa parte de idolatría que en ese momento se estaba realizando fuera a tomarles por sorpresa. Ellos eran unos hijos fieles de Dios. Usted sabe que en la fidelidad no cabe precisamente el que de alguna manera estemos jugando al cristiano y que por un momento digamos que sí amamos al Señor y por otro momento digamos que no le amamos o lo desconocemos. En este caso estos 3 muchachos estaban seguros del Dios al que sirven. ¿Estás tú seguro del Dios al que sirves? ¿Lo respetas, lo amas y cuidas tu relación personal con Él? Porque básicamente ellos estaban completamente seguros de que Dios iba a actuar por la fidelidad que ellos tenían con Dios. No habían abierto ninguna puerta de maldición, no habían tratado de alguna manera de quitar el peso de Dios sobre sus vidas, y eso les permitía a ellos estar seguros de que Dios iba a llegar a su rescate. Y si no sepas, oh Dios, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos ninguna estatua que tú hayas levantado. Ellos estaban seguros, número 1, de quién es el Dios al que sirven. Número 2, que cualquier Dios hecho con las manos no tiene el poder de ese Dios supremo y poderoso, que ni siquiera podemos nosotros verlo a la cara de su gran majestad y su gran misericordia. Dice entonces el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro, se transfiguró, se enojó mucho contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínese la furia, la ira que este hombre tenía, porque obviamente estaba viendo que estos chicos lo estaban desafiando. Y para un gobernante, un desafío de personas comunes y corrientes no es más que una falta de respeto. Él lo vio desde ese punto de vista, no entendió realmente el nivel de fidelidad que ellos tenían con Dios, pero lo vio como que lo estaban retando, como que lo estaban, que estaban desautorizando su poder. Y entonces el versículo 21 dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno que estaba ardiendo. ¿Cuántas veces dijimos que este horno había sido calentado? 7 veces más. 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Y qué fue lo que pasó? Y como la orden del rey era apremiante, o sea que era rápida, era de ejecución inmediata, por decirlo así, lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. ¿Qué le parece? Las llamas salieron del horno y mataron a los hombres que los habían empujado hacia adentro. Se puede imaginar la temperatura, se puede usted imaginar el contexto de lo que es esta historia. Y dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Todavía quedaron vivos. Y aquellos solamente con acercarse murieron de tan fuerte que estaba el fuego, y a ellos los aventaron y vieron que cayeron dentro del horno. Pero no los vieron quemarse. Dice el versículo 25,
24, perdón. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a esos 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: verdad, oh rey, en verdad, oh rey, queriéndole decir que sí lo habían hecho. Y él les dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. Entraron 3, pero adentro había alguien más esperándoles, eran 4 en total. Y dice que no habían sufrido ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Era un ángel. Era una presencia angelical la que había descendido hacia ese horno para poner en custodia a estos hijos de Dios, que no estaban dispuestos a quedarse, obviamente, con los brazos cruzados. Dios quería defender a sus hijos por la fidelidad de ellos. Entonces el rey Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y les dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: siervos del Dios Altísimo. Ahí él se dio cuenta perfectamente de que estos muchachos estaban cubiertos por la presencia de ese Dios que nosotros conocemos ahora. Y dice la palabra: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego había tenido poder tal alguno sobre sus cabezas se había quemado, que ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. ¿Se puede imaginar? Aquellos que no creían en el Dios Altísimo se quemaron de inmediato porque las lenguas y el calor los atraparon y los mataron. Pero aquellos que fueron enviados adentro del horno de fuego, ni siquiera un cabello, ni siquiera un cabello. Y que el cabello es algo tan frágil, pues ni siquiera el cabello se había quemado. Entonces dice que le dijo, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Qué le parece? Yo me pongo a pensar, normalmente en mi casa, por ejemplo, cuando hacemos alguna hornado, solo el vapor, hermano. Si estamos haciendo pan o si vamos a rostizar algún pollo, lo que sea, metemos eso con una espátula de madera. El resplandor del fuego es tan fuerte y no lo habíamos calentado 7 veces más. Y tiene de repente una temperatura normal para hornear una pierna de cerdo o pollito o hacer un pan. Entonces la temperatura es moderada y usted siente el impacto del resplandor. No me puedo imaginar la temperatura que este horno pudo alcanzar a tener para que se quemaran de inmediato a los guardias que habían lanzado a estos 3 hombres. Y decir ahora que estos estaban con sus ropas intactas y que ninguno de sus cabellos se había quemado. Qué cosa más maravillosa la protección de Dios, hermanos. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. ¿De quiénes? De Sadrach, de Mesach y de Abednego. Dice que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. ¿Qué le parece? Qué maravilloso es serle fiel a Dios, hermano. Qué maravilloso es saber que estamos bajo la cobertura del Señor. Qué maravilloso es decirle al Señor: aquí estamos dentro. Aquí estamos dentro de este hueco, pero estamos contigo, Señor. No postrarnos ante ninguna imagen ni ante ninguna otra cosa que no tiene el valor que Dios tiene. Eso era lo que le estaban diciendo. Este hombre era un rey idólatra, este hombre era un rey que buscaba ídolos. Imagínense, él estaba haciendo un ídolo de oro, creyendo que el resplandor del oro iba a ser suficiente para convencer a 3 hombres que ya conocían de un Dios poderoso. Si usted ya conoce
cuán grande es su Dios. Usted no tiene que andar buscando ni amuletos, ni anillos de la buena suerte, ni nada que se le parezca. Usted tiene que dedicarse a confiar en el Señor, ese Dios que lo salvó, ese Dios que lo rescató, ese Dios que le ha dado una nueva vida. Dice el versículo 19, por tanto decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios, y ahí lo pone en D mayúscula, porque es un Dios grande y poderoso, sencillamente por eso, de Sadrach, de Mesach y Abednego, se ha descuartizado. Imagínense qué tanto impacto habrá causado esta situación en el rey Nabucodonosor, hermano, que dice que va a mandar a descuartizar a cualquier persona que pueda hablar blasfemia del Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. Después de decir que ese Dios que él había hecho era más grande y que todo el mundo tenía que postrarse de todo país, lengua y nación, decía el versículo 12, entonces ahorita ya manda a descuartizar a cualquiera que blasfeme contra el Dios que había conocido a través de esta experiencia del horno de fuego. Dice, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Pero ya en este momento, el Dios que él creía sí ya tenía la D en minúscula. Significaba que no había nivel de comparación entre nuestro Dios poderoso y este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué significa? Que Dios va a honrar a quien le honre. Que Dios va a defender a sus hijos siempre. Y mira, hermano, no importa la situación que estés atravesando. No importa qué condición económica tengas. No importa cuántas humillaciones estés pasando. Dios te va a defender, te lo puedo asegurar. Dios te va a dar tu lugar de hijo. Dios te va a dar tu lugar de heredero del reino. Él te va a proteger, Él te va a guardar, Él va a hacer todo lo posible para que tú estés bien porque tú has puesto toda tu confianza en Él. Yo quiero que oremos y que le demos gracias a Dios por esta maravillosa lectura. Sé que Dios tiene planes y propósitos que todavía ni siquiera puedes imaginar. Es por ello que en este momento yo te pido, por favor, que puedas dedicarte a poder hacer esta oración conmigo. Y si en algún momento tú has tenido algún tipo de duda, si tú has tenido algún tipo de prueba y has querido rendirte, yo te traigo esta historia para que no te rindas. Hemos visto en el transcurso de este tiempo momentos especiales, súper importantes de cómo Dios permite que ángeles desciendan a tu alrededor y que puedan traer una palabra de bendición a tu vida. Y es por ello que yo quiero que oremos. Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Padre, venimos ante tu divina presencia para darte gracias. Padre, permite, Señor, que este tema poderoso pueda ser de mucha bendición, Padre, para cada uno de los hermanos que lo están escuchando. Padre, que este tiempo de bendición, de provisión, que este tiempo de cuidado, que este tiempo de amor, que este tiempo de gracia, que este tiempo de favor y de misericordia, Señor, pueda, Señor, ejemplificar, Señor, la vida de muchos en este momento, de cada una de las personas que tú has salvado, de cada una de esas personas que tú has liberado. Padre, te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, trayendo, Señor, esta provisión poderosa a cada uno de ellos, Padre, y que ellos puedan realmente entender que tú tienes un plan y un propósito con sus vidas. Padre, yo te doy las gracias, Señor, porque tú estás, Señor, alrededor de nuestra vida y sabemos, Padre, que todo lo que tú haces para con cada uno de nosotros es para nuestro bien. Te pedimos, Dios, que nos protejas, que nos guardes, que nos levantes, que nos confortes, pero que sobre todo nos uses. Y que esa fe, Señor, que un día experimentamos en ti, no decaiga nunca, Señor. Que podamos ver, Señor, tu gloria y tu gracia, Señor, en cada una de las actividades que hagamos.
pero sobre todo, Padre, que tu poder nos proteja, Señor, de cualquier ataque del enemigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Le doy gracias por este tiempo. Espero que pueda ser de mucha bendición este estudio bíblico. Le pido por favor que se vaya a la caja de notificaciones y que le dé clic para que pueda recibir todos los videos que nosotros estamos subiendo. Le pido también que le pueda dar like y que pueda compartir. La palabra, hermanos, está hecha para poderla compartir. Así como yo la estoy compartiendo contigo, espero que tú la compartas con otras personas que en este momento están necesitando escuchar historias como esta, de cómo el Señor, cuando somos fieles, nos pone en un resguardo y en una protección especial. Bendiciones.